Quizá el Evangelio de Mateo pudiera haber empezado en el versículo 18, como solemos empezar siempre en estas fechas. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, ¿no? Así quedaría como muy, muy bonito. Sin embargo, sabéis que Mateo empezó 15 versículos antes. Te voy a hacer una puntuación, Mónica, porque luego será muy importante. Has dicho que engendró A y A, y en algunas ocasiones es de X a X. Pero bueno, ahora veremos por qué es importante, ¿no? Muy bien, pues ¿por qué Mateo decidió empezar de esta forma? ¿Por qué le dio la importancia a la genealogía de Jesús, que para nosotros es un poco tediosa, pero no para ellos, y haber empezado, yo qué sé, con la adoración de los magos, ¿no? O con el nacimiento de Jesús? Bueno, no puede empezar de esa forma. O sea, podría, pero no ha querido hacerlo. ¿Vale? Igual que el Señor podía haber hecho que el nacimiento de Jesús fuera diferente, no quiso hacerlo, quiso que fuera en un pesebre, ¿no? Christopher Wright, que es un escritor que a mí me gusta mucho, que conocí hace muchos años, dice: es como si el mismo Mateo nos dijera, porque no entenderéis la historia, esa historia que voy a contaros a continuación, a menos que la contempléis bajo la luz de una historia mucho más amplia, que empezó hace muchos siglos, pero que conduce hasta el Jesús del que vosotros ya habéis oído hablar. Y vamos a ver 3 formas de las cuales Dios cumplió sus promesas, ¿vale? 3 formas. La primera de ellas es que Dios cumplió sus promesas a través de la historia, en los versículos que Mónica ha leído antes. Y solo podemos entender bien el acontecimiento Cristo, o sea, bien a Jesús, si lo consideramos a través de una historia mucho más completa. Jesús no solo nació de pronto y se acabó, sino que ya estaba mucho, mucho antes, empezando la historia a través de todos los personajes de la misma, porque nosotros no estamos aquí sin nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? Por lo tanto, era importantísimo que nuestros abuelos se conocieran, que tuvieran a nuestros padres, para que hoy estemos aquí en esta mañana, ¿no? Y que nos lleva hasta la culminación de este acontecimiento Cristo, ¿vale? Porque cuando volvemos a... Bueno, sabemos que la Biblia la hemos puesto así nosotros, pero en el tiempo todos los textos que están en el Antiguo Testamento sucedieron y se enseñaron antes que los textos que están en el Nuevo Testamento, ¿vale? Pero bueno, aunque hubo ahí un periodo intertestamentario, nosotros vemos que de la última página del Antiguo Testamento en Malaquías al Nuevo Testamento, aunque hay ese tiempo, hay una continuación, ¿vale? Y todo lo que sucedió antes muestra lo que va a suceder después, de alguna forma, ¿vale? Y es una forma importante, mucho más importante de lo que a veces pensamos, ¿vale? Como Jesús ya lo vemos en el Antiguo Testamento y de alguna forma se revela de otra forma o se completa su historia en el Nuevo Testamento. En la antigüedad, los ancestros de alguien constituían su identidad y su estatus, ¿vale? Si tú te apellidas Urdangarín, no es lo mismo que si te apellidas Boza o Aguilarte, ¿verdad? A que el apellido... ¿Cómo se llamaba el primer nieto del rey? No sé qué, no sé cuántos de todos los santos, ¿no? O sea, en los apellidos, los ancestros, te marcan de alguna forma cómo va a ser tu vida, ¿vale? Si te apellidas, pues eso, de Borbón, pues tu vida va a ser mucho más fácil que si te apellidas García, que es el más común, ¿vale? Bueno, pues para los judíos también. Además, no sé si sabéis que los judíos eran muy maniáticos y muy quién era y a dónde iba y la línea y si provenías de la tribu de tal o la tribu de cual, no, era todo muy importante para ellos. Hay ejemplos que encontramos en Primera de Crónicas y en Esdras cuando nos habla de la genealogía desde Adán hasta Benjamín y los que volvieron del cautiverio. ¿Vale? Jesús, por lo tanto, no es solamente un nombre, un hombre que llega ahí de pronto y nace en la historia, sino que era alguien que nacía dentro de una cultura viva y que tenía su importancia hacia atrás en el tiempo. Y de esa forma lo quiere poner Mateo, ¿no? Mateo quiere insertarlo
nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, pero en ese momento él quiere insertar a Jesús dentro del pueblo judío, ¿vale? Además, ellos eran un poco racistas en ese sentido. Ellos se creían los más importantes... Perdón, que me hace daño la gafa y esto. Muy bien. Y es precisamente en esa condición judía de Jesús, con sus raíces judías, las que nos ofrecen una clave para entender quién fue, por qué vino y aquello que enseñó. Vamos, todo lo que he dicho antes de todo el acontecimiento Cristo. Era un hombre real, no era un angelito que había venido y que no sufría ni padecía, sino que era alguien real, que era hijo de Abraham y por lo tanto pertenecía a ese pueblo cuya mismísima razón de existir había sido pues la bendición, ser de bendición para el resto de la humanidad. A la vez, al ser hijo de David, podía tener el título, ¿no? El título de rey de los judíos, porque era el heredero de la promesa divina que había sido hecha a David, pero que a su vez cumplía aquella promesa que el Señor había hecho a Abraham. En él, en ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Jesús, de alguna forma, es el final de una línea que empieza al inicio en el Antiguo Testamento. Esta línea ha seguido todo su curso en preparación para Jesús y ahora había alcanzado la meta, por eso es importante para Mateo y la culminación de todo lo que está a punto de suceder, ¿vale? Segundo lugar, Dios también cumplió sus promesas usando a los últimos y de ahí la importancia del de a. Hemos dicho antes que las genealogías son aburridas, pero esta tiene razón de ser y además es genial, me encanta, porque hay una cosa, no sé si os habéis dado cuenta en la Biblia, que no esconde las vergüenzas. O sea, podía haber perfectamente no narrado, yo qué sé, el desliz que tuvo David, por ejemplo, ¿no? Es curioso porque no sé si vosotros sabéis, nosotros hicimos la luna de miel en Egipto y los egipcios, ¿cómo narraban la historia? Jeroglíficos, ¿verdad? Costaba un montón hacerlos, o bien estaban pintados o bien los tallaban. ¿Sabéis lo que hacían cuando algo de la historia no les gustaba? Borrón y cuenta nueva, lo rompían o lo borraban y escribían encima. Por lo tanto, hay quien dice, no, es que en la historia de los egipcios no está el pueblo de Israel. Perdona, no quieren que esté, ¿verdad? Muy bien, pues aunque no vamos a entrar ahí en profundidad, lo de las 14 y los números es muy importante, es verdad, no vamos a entrar ahí, pero lo que sí que quisiera recalcar son 4 personajes que aparecen, que además son 4 mujeres. No es marzo, pero voy ahí a dar la importancia. Es curioso, ¿no? Mateo, que escribe a los judíos que son de alguna forma no antimujeres, pero la mujer era pues algo que se podía usar. Sin embargo, Mateo decide, bueno, el Señor le guió a ello, obviamente, poner aquí a estas mujeres. Tamar, Rahab, Ruth. Y es curioso porque no dice Betsabé, dice la que fue mujer de Urías, ¿vale? Esto es muy, muy inusual por lo que he dicho antes, ¿no? Que de alguna forma manchaba un poquitito esta genealogía en el Antiguo Testamento. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo qué sé, poner a Sara, poner a Lea, poner, no sé, a Rebeca, ¿no? Para nosotros sería como más orgullo poner ahí en la genealogía. Sin embargo, bueno, de hecho, a los judíos les hubiera gustado quitar estos nombres de ahí, ¿eh? Porque ahora veremos quiénes eran, todas ellas, muy rápidamente, ¿no? Ellos los hubieran preferido olvidar, pero la intención de Mateo era precisamente recordar a estas mujeres y que sí, o sea, y que el Señor quiso que ellas formaran parte de la genealogía de Jesucristo. Para mí eso es lo bonito. Cuando yo estudié a Sara en profundidad para escribir en un artículo, me gustó muchísimo que la promesa que Dios le había hecho a Abraham no podía llevarse a cabo sin Sara. Eso para mí es muy bonito, porque cuando Abraham intentó hacerle el camino fácil a Dios, como yo soy Abraham y es a mí el que me ha hecho la promesa, vamos a buscar a alguien que tenga hijos conmigo, el Señor le tuvo que enseñar que no, que era a través de Sara, y Sara también tenía la misma importancia que Abraham
en el cumplimiento de la promesa. Pues aquí es igual. Y de alguna forma el Señor nos está mostrando que estas personas, estas mujeres que no son precisamente el mejor ejemplo, eran importantes para la genealogía de Jesús. Y no es que Dios apruebe el incumplimiento de la ley, ni el pecado, ni nada, sino que les estaba enseñando a ellos, pero también a nosotros, que hay remedio para el pecado. Muy bien, vamos a ver quiénes eran estas mujeres. ¿Sabéis qué? No sé si lo sabéis, todas ellas quedaron embarazadas y ninguna de su esposo. Ahí lo dejo. Tamar, nuera de Judá, lo sedujo, a su suegro lo sedujo, haciéndose pasar por una mujer de trabajo dudoso. Una ramera, diría la Biblia, ¿vale? Rahab, ella era ramera de profesión. O sea, ella era mujer alegre, ¿vale? Rahab tuvo un hijo con Salmón sin ser su esposa. Y Ruth, la pobre moabita, buena gente, que no había hecho nada, ¿sabéis de dónde procedía, no? Procedía del pueblo que había sido excluido de la comunión con Israel en un antepasado, lo que pasa que les duró mucho, por ser inmorales, ¿vale? Ella concibió a un hijo después de la muerte de su esposo dentro de la institución del levirato. No sé si sabéis, los que no lo sabéis os lo digo, el levirato es que como el apellido era lo importante, si yo no tenía un hijo con mi esposo, porque el apellido que importaba era el de él, pues tenía que emparentarme con algún hermano de él para poder preservar el apellido, ¿no? Bueno, y Betsabé. Ni siquiera Mateo la llama por su nombre, de la que fue mujer de Urías. Ya sabéis, ¿no? La que lió. Ella, he de decir que aquí no tiene la culpa, ¿eh? Porque si a ti el rey te dice, ven para acá, ¿tú qué haces? Agachas la cabeza y va. Bueno, hoy no, pero en aquel entonces sí. Tuvo un hijo con el rey David porque David se acostó con ella antes incluso bueno, aún casada con su marido, vaya. Y desde este punto de vista que estamos viendo, María tampoco se quedó embarazada de José. Imaginaros los cuatro ejemplos que pone aquí Mateo. Dios nunca aprobará el pecado ni el adulterio, pero es curioso cómo Él lleva a cabo el camino de salvación por los caminos a veces más inauditos. Porque me encanta. El jueves estaba yo predicando sobre el devocional de Adviento que tocaba ese día en el culto de oración, y es curioso porque Dios quiso que sucediera todo de la forma en la que sucedió porque tenía un plan, aunque nosotros no lo entendamos, aunque en ese momento no sé, nos parezca incluso a veces absurdo, ¿no? O sea, el rey de los judíos, que no hubiera para él lugar en el mesón, por ejemplo, ¿no? Pero esa situación nos muestra que Jesús era 100% uno de nosotros. Y me gusta porque aquí Él está, digamos, dándole importancia al cumplimiento de su promesa gracias a incluso a personas que están en lo más bajo. El comentario bíblico de Fauset dice, como si de esta manera Mateo quisiera expresar desde el principio las riquezas inefables de esta gracia que no solo podía atraer a los que están lejos, sino alcanzar también a publicanos y rameras y elevarlos hasta sentarlos con los príncipes del pueblo. Por eso era necesario que Mateo, y no otro de los evangelistas, porque escribía a los judíos, les recordara, ellos que se lo tenían muy creídos por ser el pueblo escogido por Dios, que esos escándalos que había en su historia les demostraba que de alguna forma no eran tan perfectos. La verdad es que el pueblo de Israel, mira que metió veces la pata, metió veces la pata y Dios tuvo muchísima paciencia con ellos y una vez tras otra les daba otra oportunidad, ¿no? Pero ellos se tenían que dar cuenta, aún en ese momento, que necesitaban la justicia de un redentor, porque la suya no era suficiente. La suya no era suficiente. La genealogía no es solo una presentación de las credenciales de Jesús como Mesías, también Mateo nos muestra qué clase de Mesías iba a ser. Aquel que iba a estar con todo el pueblo, que de pronto era hijo de David, como también hijo de Rahab, por ejemplo, ¿no? Descendiente de Rahab. Un rey diferente a lo que los judíos esperaban, porque él venía a salvar a su pueblo, no de los romanos como ellos hubieran querido, sino de su pecado.
Y a veces es verdad que nos tenemos que recordar a nosotros mismos que también nosotros somos bautistas, somos evangélicos o somos lo que fuera, ¿no? Y nos lo tenemos muy creído muchas veces, ¿no? Estos son los pecadores, los que yo a veces, de broma, digo, es que como voy a ir al infierno, es una broma, ¿no? Pero es verdad, sin querer muchas veces tenemos ese sentimiento de que yo soy la buena, yo soy la santa, yo soy la que, ¿no?, el Señor ha escogido. Pero nos tiene que recordar también el Señor que Él vino a identificarse precisamente con aquellos que estaban en pecado. Bueno, y yo también en pecado, aunque yo me crea niña buena, ¿no? En ese punto es que Él estaba con nosotros. Vino a ser contado, dice la palabra, con los pecadores. Por esto Él nació del linaje de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. En tercer lugar, Dios cumplió sus promesas por la obediencia. Y ahora veremos de quién. Tengo también otro estudio que me gustó mucho, que hablaba en el Adviento de la importancia de la obediencia. La obediencia de María, la obediencia de José, la obediencia de los pastores, etcétera, etcétera. Que es muy interesante porque el tema de la obediencia, aunque sea lo que más nos cuesta a los creyentes, es muy importante para que se cumpla también la voluntad del Señor. ¿Vale? María perfectamente podía haber dicho: yo, un adolescente, ¿de qué me estás contando? Me van a apedrear, ¿no? Pero decidió obedecer. Jesús mismo obedeció, pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Dios usó a estas mujeres para su propósito eterno, pero no solo ellas forman parte del plan, ¿vale? El Señor siempre tiene todas las piezas colocaditas para ponerlas en el puzzle en el momento que toca. María, nos describe más ampliamente Lucas, obedeció a Dios y fue una pieza clave, ¿vale? Eso todo el mundo lo sabe. De hecho, los católicos han hecho todo un ese de María. Pero, ¿y José? ¿Qué papel tuvo José en esta historia? Es para mí igual de importante en el plan, porque era José quien era del linaje de David. De ahí la importancia de que José fuera obediente. En este primer capítulo, Mateo habla de la obediencia de José. Incluso en algunas ocasiones le da mucha importancia, más quizá que a María, a José. Lucas no, Lucas sí que habla más de María, pero Mateo nos está hablando de la obediencia de José. Os voy a leer el versículo 24 que dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, es decir, obedeció. Me encanta porque aquí no se andan con rodeos, ¿no? El Señor habla y ¿qué hago? Obedezco, ¿verdad? Mateo, voy a leer de los versículos 18 al 24 para que nos pongamos más en contexto. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José es el modelo de una persona obediente, valiente, responsable y valiosa. Valiente porque se podía enfrentar ahí también a que lo rechazaran, ¿no? Y claro, si tú ahora vemos toda esta historia como algo idílico, qué bonito, no podía suceder de otra manera, pero vamos a pensar con el punto de vista de un judío de esa época, con todas las leyes, con toda la normativa, con todo,
todo lo que suponía, lo que en ese momento estaba sucediendo, y poneros en la piel de José. Te vas a casar, probablemente es un matrimonio concertado, y ahora os dice, te enteras, no sé cómo se enteraría, venga a saber, de que la persona con la que te vas a casar está embarazada. Sí, nosotros decimos, era del Señor, el Espíritu Santo, pero eso en ese momento era difícil de creer, requería mucha fe. Y aún así, él, que no quería, la podía haber denunciado, a la que la apedreen, ¿no? Porque yo, aquí no me juntéis con esa, que yo no le he tocado, ¿no? Pensó y pensó mucho en eso y iba a dejarla. Y el Señor, que tenía todo ahí organizado, se le apareció un ángel en un sueño. Era un sueño poderoso, era un sueño real, era un sueño que José sintió realmente que era mismo Dios que le estaba hablando, cuando le explica del origen divino del embarazo, ¿no? Muy bien, y entonces en medio de todo este remolino de sentimientos encontrados, ¿ahora qué hago? Es que, en fin, es que voy a tener que criar al crío, ¿sabes? Quiero decir que no solamente aceptarlo, es que también lo que nazca, porque claro, de nuevo, nosotros pensamos, no, es que era Jesús, yo también hubiera dicho sí, Señor. ¿O no, Que en ese momento eso tuvieron que digerirlo un poquito. Mostró José, sin embargo, una integridad increíble y adoptó el papel de padrastro. De hecho, el pobre luego más adelante, ya sabéis que no... Pero no solamente lo aceptó, lo cuidó, le enseñó la profesión de carpintero, etc. Muy bien, pues hasta en 3 ocasiones José, como su padre legal, tuvo que tomar decisiones muy complicadas, muy complicadas. El nacimiento de Jesús pasa así todo eso muy de rapidito y nos centramos casi en el final de su vida, pero tuvo mucha dificultad al inicio, ¿no? Enfrentan peligro, buscan solución y en cada caso hay un ángel que le está guiando a José diciendo lo que tiene que hacer. Primero, cuando Herodes quería, bueno, primero para que supiera que el niño era del Señor, ¿no? Luego, cuando Herodes quería eliminar a Jesús y al final, por tercera vez, cuando tuvieron que volver de Egipto. O sea, 3 veces, ¿vale? Y por supuesto, ¿qué hace José en cada caso? ¿Qué hace? Obedece. El 24 lo hemos leído, y despertando José hizo como el ángel le había dicho. El capítulo 2, versículo 14, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, ¿y qué hizo? Y se fue a Egipto. Y por último, en la tercera ocasión, el 2:21, dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino, o sea, sé que volvió, a la tierra de Israel. De nuevo, la obediencia de este hombre fue clave para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Es importante como cada una de las personas que aparecen en la palabra tienen la importancia para el Señor ven pronto, ven ya Señor Jesús del final, ¿no?, de la Biblia. Concluyo. Como hemos visto, este primer capítulo de Mateo tiene mucho más que la típica referencia que se hace en Navidad. ¿Me equivoco? Sí, y si lo estudiáramos en profundidad, aún mucho más. Aquí Mateo deja claro a los judíos, también a nosotros, repito, porque muchas veces tenemos mucha similitud con ellos, que Jesús no solo era el resultado de la historia del Antiguo Testamento a un nivel histórico, o sea, estaba ahí en los registros de la historia, sino que también en un sentido más profundo cumplía todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. A través de la Biblia vemos cómo Dios ha declarado su propósito y ha mostrado su compromiso con la redención del hombre. Él desde el inicio quiso reconciliar consigo al mundo, ¿no? Y lo ha dado a conocer a través de diversas formas, a través de los profetas, a través del mismo pueblo, etcétera, etcétera. Y este propósito ha quedado cumplido a través del nacimiento de su Hijo Jesús. Y esto es lo que Mateo nos quiere enseñar. El versículo 22 recuerda que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto nos ofrece otro modo de contemplar el Antiguo Testamento en relación con Jesús, con la figura de Jesús. No solamente cuenta la historia de Jesús, sino que declara esa promesa que Jesús también cumple, ¿no? Jesús es la promesa del Antiguo Testamento cumplida.
Dios sigue cumpliendo sus promesas y tenemos la certeza de que hasta la última palabra que el Señor ha prometido en su palabra la cumplirá hasta el fin. Este Evangelio de Mateo empieza narrando la mayor promesa cumplida, que era el nacimiento del Mesías. Este Dios que se había hecho hombre para salvar al mundo de sus pecados, que además hoy, 15 de diciembre del 2024, sigue esperando con paciencia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude a ser también testigos y podamos compartir esa luz que vino al mundo a iluminar en la oscuridad y que no solamente a iluminar en la oscuridad, sino que dar una esperanza de vida y de vida eterna. Que el Señor nos bendiga.